En la época del Renacimiento surgen grandes literatos, entre otros, pues, desde luego, alguien como Juan Ruiz de Alarcón, mexicano, y escribe una cosa que establece lo siguiente: ¿qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Que el mayor bien es pequeño y la vida es solo sueño, y los sueños, sueños son. El ser humano que se alaba en este periodo que estamos llamando el periodo del Renacimiento, de la Edad Moderna, aparte de ser un ser racional, aparte de ser un creador artístico, aparte de tener defectos incluso dignos de alabanza como la locura, también tiene una característica muy especial: la de soñar, la de imaginarse cosas que no existen. Ciertamente ya desde Platón hablaba, por ejemplo, de amores que no eran posible alcanzar, el amor platónico. Ya habíamos visto que Platón era un soñador. Y ese valor platónico, estas ideas platónicas, son rescatadas en esta etapa de Renacimiento por una serie de pensadores, de autores, que se llaman los utopistas. Los utopistas toman la palabra de la obra de el principal de ellos, que es Tomás Moro, Santo Tomás Moro para los católicos. Y personaje, pues, escribe una obra que se llama La Utopía. La palabra utopía significa no hay tal lugar. Y desde luego la idea sirve para calificar a muchos socialismos, a muchos movimientos de otra índole, que lo mismo pueden ser del tipo que se quiera poner, pero que se caracterizan por esto, por pensar por cosas que no son realizables. Pensar situaciones como que puede haber un mundo sin Estado, que puede haber un mundo en el que todo el mundo sea feliz, un mundo en el que todo el mundo seamos como hermanos, en fin, soñar situaciones que no se dan. Esto sobre todo crece en esta época de grandes descubrimientos porque la aparición de un nuevo mundo para los europeos despierta la imaginación, y entonces empiezan a hablar de situaciones como marinos que naufragan, llegan en algún caso a una gran isla, en otro a una ciudad, en fin, y imaginan que ahí en esos lugares tan lejanos que apenas están empezando a descubrir por parte de los europeos, hay situaciones maravillosas. Empecemos entonces por hablar de Tomás Moro. Entonces decíamos que utopismo es una palabra que viene de utopía, y específicamente Tomás Moro pues le escribe en donde describe una isla ficticia, pero que curiosamente es exactamente igual que Inglaterra. O sea, tiene las mismas dimensiones de la isla británica, tiene un río seco que se llama el río de la niebla, o sea, Amauroto, que es un lugar de niebla, o sea, una alusión a Londres, una alusión al Támesis que pasa por Londres. O sea, todo desde el punto de vista geográfico es exactamente igual a Inglaterra, pero la gran diferencia es sobre todo el sistema político, o sea, el tipo de gobierno, el sistema legal, social y político, que es totalmente distinto y que de alguna manera se presenta como un sueño distinto a la realidad que vive en su momento y que no le gusta. Entonces el utopismo es una filosofía, una ideología que sueña por alcanzar algo que no existe. Es un poco la idea quijotesca de pensar en un mundo mejor, lograr la paz, lograr la grandeza del ser humano, en fin. Bueno, el gran autor de este concepto y el gran autor de esta obra tan importante es Tomás Moro. Tomás Moro es alguien que en estos momentos ya es, primero fue beato y actualmente es un santo. Incluso si ustedes ven por el rumbo del Estadio Azteca, sobre el periférico hay una iglesia así de picos. Bueno, pues esa es la iglesia de Tomás Moro y es el santo patrono. Que no crean, fíjense, hasta los políticos tienen un santo patrono, y este santo patrono es
Tomás Moro. Bueno, él, abogado, de hecho, con una gran fe, incluso en algún momento quiso ver la posibilidad de convertirse en sacerdote, pero otra cosa muy humana de Tomás Moro es que le gustaban mucho las mujeres, a diferencia de su amigo Erasmo de Rotterdam. Él sí era muy afecto a las mujeres, disfrutaba mucho de la sexualidad, incluso él queda viudo, siente mucho la muerte de su esposa, pero no pasaron más que un par de meses, ya se había casado con otra, porque no estaba dispuesto a la castidad, ni a ser adúltero, ni desde luego a, como pues sucedía mucho, a tener hijos fuera de el matrimonio. Entonces pues no optó por la cuestión de la castidad y por eso no fue sacerdote. Fue abogado. Como abogado tuvo un gran prestigio, logró ganar muchos asuntos. Uno de ellos fue un asunto en el que Enrique VII tuvo problemas con el Papa, y esto pues le llamó mucho la atención su gran capacidad como jurista, como abogado, y entonces Enrique VII lo llama a trabajar con él como jurista. Ahí conoce pues al hijo de Enrique VII, que se transformaría pues en uno de los más importantes y conocidos reyes de Inglaterra, el célebre Enrique VIII, que realizó pues toda una serie de cosas fundamentales que aún vemos en Inglaterra, particularmente en Londres, como la Torre de Londres, el puente, en fin, vienen de la época precisamente de Enrique VIII, que además es famoso por su gran tamaño. Cuando iba a un museo y ve la armadura de Enrique VIII, dice, bueno, y al mismo tiempo por la cantidad de mujeres, esposas que tuvo. Bueno, ahí él conoce a Enrique VIII antes de que sea rey. Cuando llega a ser rey le llama a trabajar con él, incluso pues le da la mayor posición que se le puede dar a alguien después del rey. Después del rey, claro, estamos hablando de un gobierno absolutista en el que el único que gobierna, el único que decide, el único que toma decisiones es el rey. Hay congreso, pero pues sirve absolutamente para nada, simplemente para levantar dedos y para aplaudir lo que hace el rey. Y la figura, digamos, el primer ministro se llamaba Lord Canciller. Entonces él es el Lord Canciller de Enrique VIII. Ahí él está realizando una gran tarea. Él es un hábil político que logra mantener en orden, apoyando a su rey, y esto va a dar una gran prosperidad, un gran desarrollo a Inglaterra, que se va a convertir en la principal potencia europea, incluso por encima de España y de Francia y de las demás. Y sin embargo viene una situación, y esta tiene que ver con Enrique VIII. Enrique VIII, pues, como quería, pues era el octavo, pues, porque había habido su abuelo, su bisabuelo, etcétera, habían sido descendientes de. Él quería que hubiera un Enrique IX, o sea, que tener un hijo varón. Entonces se casa con esa intención, y pues resulta que no tiene el hijo que quiere. Entonces, en la iglesia no hay divorcio, en la iglesia católica romana. Lo único que hay es la nulidad del matrimonio. Una cosa que muy pocos saben, hablando del matrimonio sacramento, que es muy distinto, que no hay que confundir con el matrimonio civil. Bueno, en el matrimonio sacramento, el momento en el que se consuma no es el momento en el que el cura dice los declaro marido y mujer, no es el momento en el que se dan un beso, no es el momento en el que el padre dice alguna cosa, aunque los mismos que se casan, yo prometo serte fiel, el próspero y el adverso, etcétera, etcétera. No. Desde el punto de vista del derecho canónico, el matrimonio es hasta que se realice el acto sexual. En ese momento es cuando se perfecciona el matrimonio. Si no se da esto, o se dice que no se da, entonces ese matrimonio es nulo. Entonces lo único que puede hacer la iglesia
el Papa, algunos obispos, todavía hasta en estos días, es anular matrimonios. El caso de Vicente Fox, aquí en México, de Hugo Sánchez, han tenido anulaciones de matrimonio religioso. Bueno, el de este caso, de la primera esposa, pues se anula el matrimonio porque no tiene hijo. Entonces él dice, pues, la prueba de que no hemos consumado el acto, no hay forma de saberlo. La única forma de saberlo es que, ¿sabes qué? El objeto del matrimonio, como todavía dicen muchas mentes retardatarias, es exclusivamente la procreación. Al no darse la procreación, es nulo. Entonces se vuelve a casar con Catalina de Aragón. Aquí el problema fundamental es que con Catalina de Aragón, uno, pues es de familia de abolengo, es una familia real española. Y tiene una hija de nombre María, que va a pasar a la historia como María Estuardo o la Reina María, que no va a ser realmente reina de Inglaterra, formalmente lo va a ser de Escocia, pero no va a ser reina. Porque en esa época no se pensaba la posibilidad de que una mujer llegara a ser reina, o sea, tenía que ser un varón. La tradición era que es el primer hijo varón del rey el que hereda. Entonces, como no era hijo sino hija, pues el rey Enrique VIII dijo, ¿sabes qué, papa? Anúlame también este matrimonio. Claro, aquí el problema está que la causal de anulación no existía, porque el mismo show que tiene que hacerse para tener una hija es el mismo para hacer un hijo. O sea, que no podía decir que no se consumó el matrimonio. Tan se consumó que había un producto que era simplemente que el producto era mujer. Y segundo aspecto, pues era de una familia. Entonces, el Papa no se tomó la osadía de declarar nulo el matrimonio, y entonces era tal el poder ya que tenía este gobernante absoluto sobre sus súbditos, que lo que hizo fue, y sobre todo también ya la debilidad que existía en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, después de una serie de papas nefastos, como mencionamos en una ocasión anterior, que se le dio la gana de separarse de el cristianismo católico y romano. Entonces, crea él desde el poder una iglesia católica, apostólica y anglicana. Ya no le vamos a hacer caso al Papa de Roma. El obispo anglicano va a ser el que va a ser la cabeza. Y claro, el obispo anglicano lo pone el propio rey. Y pues claro, el obispo anglicano sí autoriza la separación de Enrique VIII y Catalina, pero esto no le agrada a los católicos romanos. Incluso tiene que haber una nueva constitución en la que se acaba con el catolicismo romano y se convierte en religión de Estado, en religión obligatoria, el anglicanismo. Como ya mencionamos, Tomás Moro era muy católico romano, era muy creyente. Entonces lo primero que hizo fue, pues no estoy de acuerdo con mi rey, que le ha ayudado, que le he servido, que he sido muy importante para él, pero no estoy de acuerdo con esto. Por lo tanto, pues renuncio. Pero no le bastó la renuncia a Enrique VIII, sabía que su fuerza política, su fuerza personal era mucho. Quería que él fuera el ejemplo de que juraba la nueva constitución y se convertía en la nueva religión. Y no lo quiso hacer. Entonces lo acusan de traición al rey, a él y al cardenal, por cierto. Y Tomás Moro dice, pues no, es juzgado de un juicio sumario. También el poder judicial estaba dependiendo totalmente del rey. El rey, había poder legislativo, poder judicial, pero eran lo que el rey absoluto quería. Lógicamente los jueces optaron por condenarlo no solo a una, sino a 3 penas de muerte. Una era que lo ahorcaran, otra que lo quemaran, y antes que lo quemaran, que lo desmembraran, o sea, que de cada brazo y de cada pierna un caballo empiezan a correr en direcciones contrarias. Entonces, cuando ve esa sentencia, pues todo el mundo se horroriza, o sea, es matarlo 3 veces. Entonces, pues la única posibilidad de que
no le aplicaran esas penas era que el rey concediera el indulto. Se le solicita el indulto al rey, que había sido su amigo, su compañero, su hombre de confianza, Tomás Moro, y el rey sí le cambia la sentencia y dice, bueno, en lugar de que le hagan todo eso, pues simplemente que le corten la cabeza. Claro, da lo mismo morirse una vez que morirse tres. Precisamente cuando Tomás Moro se enteró del indulto, entre comillas, del rey, dice, pues Dios salve a mis amigos de la bondad del rey. Llega ya en la torre de Londres, ahora hay un bebedero cuando te importa visitar Londres, ahí se cortaban las cabezas, a la usanza que vemos en las películas, un verdugo con su casulla negra y la hacha, se ponía la... Y es más, todavía hay anécdotas como que él dice, pues ayúdenme a subir, que para bajar yo me las arreglo solo. Usaba barba y la barba ha quedado en el lugar donde le iban a cortar la cabeza. Y dicen, la barba no pecó contra el rey, déjenla moverle, y la mueve para que se le corte la cabeza con la barba completa. Después de que le cortaron la cabeza, la cabeza estuvo expuesta en una de las puertas, que se llama, por cierto, todavía la Puerta de los Traidores, allá en ese castillo impresionante donde están las joyas de la corona, y ahí incluso todavía hay una placa en la que dice, aquí murió Sir Tomás Moro. Aquí estuvo expuesta la cabeza de Sir Tomás Moro. Este acto, pues, es un mártir de la Iglesia Católica, por eso fue beatificado en 1886 y finalmente en 1935, junto con Juan Fischer, que era el cardenal, fueron canonizados, esto es, convertidos en santos. Se comprobó que hizo milagros, es un santo y un mártir, y curiosamente no solamente la Iglesia Católica, sino también la Iglesia anglicana pues ya lo aceptó como mártir. Incluso es parte ya de una aceptación de otras iglesias, no solamente la católica romana. Bueno, desde 1980 está en la lista de santos y héroes, y el Papa Juan Pablo II lo nombró, como les decía, el santo patrón de los políticos. Bueno, hablemos ahora de su obra. Su obra se llama La Utopía. Es un libro con un título muy largo, es un libro verdaderamente dorado y no menos beneficioso, entretenido sobre el mejor estado de una república, sobre la nueva isla de la utopía. Todo ese es el nombre, pero en realidad lo conocemos simplemente como el de Utopía. Es publicado en 1516. Bueno, aquí lo interesante de la utopía, bueno, les cuento la historia. La historia, él curiosamente cuenta de dos partes, curiosamente escribió primero la segunda y después la primera. La historia es que él está echándose unas copas en un tugurio de esos ingleses, se llaman pubs, está tomándose la copa con el cardenal, está pues pasándola bien, y de repente llega un personaje ficticio que se llama Rafael y Clodeo. Todos los nombres son simbólicos, están y griegos. Rafael pues es el nombre de un ángel, y Clodeo es contador de historias. O sea, Rafael y Clodeo significa ángel contador de historia. Entonces, ahí va a ponerse de acuerdo con la persona, se empieza a tomar la copa y les platica pues de que él estaba en un barco, se hundió el barco y se salvó él únicamente y llegó a esa isla que es igual, que le llama mucho la forma de gobierno, porque la diferencia de una monarquía es que en la utopía hay una república donde se elige a un hombre sabio, un gobierno de un gran filósofo, y desde luego pues un gobierno en el que no se toman las decisiones. Había un sistema republicano efectivo donde había un congreso que sí funcionaba, etc. Y empiezan a hablar de la problemática que existe en ese momento, ya no en utopía, sino empieza hablando de lo que sucede en Inglaterra. Y en ese momento en Inglaterra pues se está dando un cambio, que es el del paso de
el mundo feudal al mundo capitalista, como lo decíamos. Entonces, a muchas personas, a muchos siervos, se les quitó de la tierra, no tenían para comer, y esto provocaba que robaran, porque pues no conseguían trabajo, ya no podían conseguir trabajo en las fábricas que empezaban, no necesitaban a tantos trabajadores y pedían pues a los más jóvenes. Alguien que había sido campesino toda su vida, pues no servía para trabajar en las primeras fábricas. Tampoco ya estaban contratados para cuidar, para la ganadería, para cuidar ovejas y eso. Entonces, pues había mucho robo de gentes que lo hacían por comer. Y eso plantea uno de los problemas éticos, hasta dónde es lícito o no robar cuando se tiene hambre. Y esto es lo que dice este santo de la iglesia en voz de Rafael Clodeo. Resulta cruel en demasía para castigar el hurto y no resulta bastante para evitarlo. El simple robo no es tan gran delito que deba pagarse con la muerte y ninguna pena será suficientemente dura para evitar que roben los que carecen de otro medio de no morirse de hambre. Entonces, como vemos, se acepta lo que incluso hoy legalmente se llama el robo de famélico, el robo de aquel que, pues, en una necesidad de comer, roba para su alimento, para el alimento de sus hijos. Desde luego, en esa época, la pena era la pena de muerte. Y, pues, como él lo dice, ni con esa pena de muerte se podía evitar que alguien que no tenía otra posibilidad dejara de hacerlo. Y eso provocaba una gran inseguridad. Y no solo había problemas de inseguridad por esto, sino había mucha delincuencia y sobre todo había mucha fuerza militar. O sea, fíjate, los temas actuales de que en un momento determinado el ejército empieza a ser utilizado para labores de seguridad pública, pues ya se presentó en ese momento. Entonces, Rafael Trodeo también se queja de eso, de que los soldados son demasiados, además que son ociosos, que a veces hay tiempos de paz y ahí están los soldados. Y esto provoca el mayor daño para Inglaterra, está todavía en Inglaterra. Pero dice, hay algo que es peor, y eso son las ovejas. ¿A qué se refiere aquí Tomás Moro? Que muchos autores, hasta el propio Marx, lo señalan. Al nacimiento del capitalismo, un nacimiento cruel, un nacimiento en el que llega sudando sangre y dolor por todos los poros, desde los pies hasta la cabeza. O sea, es una situación en la que, como les decía, los campesinos que eran siervos, se les arroja de la tierra para dedicársela a las ovejas, porque en ese momento surge ya como producto del capitalismo la industria, y particularmente la industria de la lana. Hasta la fecha, los mejores casimires del mundo son los casimires ingleses, se ponen casimires de lana virgen, que la oveja sea virgen o no, pero el hecho es de que se utilizaban todos esos campos para los ganados lanares, para las ovejas, y por eso esa frase, que es tal vez la más simbólica y más significativa de Tomás Moro para criticar este inicio del capitalismo, de que los seres humanos son devorados por las ovejas. Veamos lo que dice Moro. Todo el país se encuentra enteramente cubierto de soldados y como sitiado, aun en tiempos de paz, si tal podemos llamar paz a estado semejante, y esto se justifica por igual causa que esa que os lleva a mantener ociosos. Porque los locos aquellos creen que el bienestar del país solo puede ser garantizado por la presencia de un ejército numeroso y fuerte, constantemente en pie de guerra. Ciertamente, de cualquier modo que se miren las cosas, no me parece que pueda tener un interés general mantener una multitud enorme de esta clase, que infesta la paz, solamente para el posible evento de una guerra que no tendréis si no la quisierais. Merece la paz que le prestemos tanta atención como a la guerra. Pero todo esto no es la causa sola explicativa de por qué existen necesariamente tantos bribones. Existe otra, y mayor, según creo, peculiar de vuestro país. ¿Cuál es? Preguntó el cardenal. Las ovejas, contesté. Vuestras ovejas, que tan dulces suelen ser y que exigen tan poca cosa para su alimentación, ahora,
según oí decir, muéstranse tan feroces y tragonas que hasta engullen hombres y despueblan, destruyen y asolan campos, casas y ciudades. En realidad, en todos los lugares del reino donde se obtiene la más fina lana y por consiguiente la más preciosa, los señores, los caballeros y hasta los santos varones de los abades no se contentan con las rentas y gabelas que sus antecesores solían obtener de sus dominios, y no satisfecho de vivir muelle y penosamente, sin ser en forma alguna útil a la sociedad, precisa que la perjudiquen, no dejan parcela alguna para el cultivo, todo se reserva para los pastos, abaten las casas, destruyen los pueblos y si respetan las iglesias es, sin duda, porque usan todo como establos para sus ovejas. Sí. Entonces dice, ¿qué es lo que pasó? Antes los propietarios de la tierra vivían perezosamente, no hacían nada y recibían unas muy buenas rentas, pero no contentos con esto, vieron que si en lugar de sembrar la tierra y tener a trabajadores para que siembren, por ejemplo, trigo, utilizaban los campos para las ovejas que requieren menos trabajadores, necesita pues alguien que vigile, un pastor, alguna cosa así, y es mucho más productivo porque finalmente las ovejas pues con su lana van a producirle más dinero que con la siembra, y esto pues da origen a esa situación que da en esa frase de que las ovejas devoran a los hombres. Es propiamente el nacimiento del capitalismo. ¿Por qué pudieron los dueños de la tierra quitar a sus trabajadores y decidir, ustedes se me van de aquí y este espacio ahora lo voy a utilizar para ovejas, para que produzcan lana, que yo voy a vender a las fábricas y voy a ganar más dinero, y las fábricas pues van a ganar mucho dinero haciendo los famosos casimires, etcétera, etcétera? Pues el origen de todos esos males simple y sencillamente es lo que él considera el origen de todo mal, que es la nefasta propiedad privada. Y vean lo que dice de la propiedad privada. Imaginar que les explicase de qué finge Platón en su República, o lo que rige entre los utópicos, y ello, sea como fuere, es mejor que lo nuestro. Sin embargo, mucho les extrañaría, ya que aquí domina el régimen de la propiedad privada, mientras que todas las cosas son comunes allí. O sea, y él insiste de que ese origen de la propiedad privada no puede ser solucionado incluso con ayuda social, con programas sociales, con apoyos a los pobres, que mientras exista propiedad privada habrá mal, que la única forma de acabar, por eso este autor es considerado el primero de los socialistas utópicos, es un socialista en el sentido que establece una de las bases fundamentales del socialismo, que es el rechazar la propiedad privada. Entonces dice, de nada sirve que haya ayudas a los pobres mientras no se termine con la propiedad privada. Leyes tales, parecidas a los remedios con que se trata de reanimar un cuerpo enfermo, pueden ser paliativos y aliviar los males del cuerpo social, pero no habrá ninguna esperanza de curarlo ni de devolverle la salud mientras que se mantenga la propiedad privada. Bueno, entonces en esta primera parte en la que Rafael y Clodeo está platicando con el propio Morbo y con el cardenal, pues es una descripción de lo que está pasando en la Inglaterra. Una situación en la que hay una crítica a tres cosas: a las leyes en contra del robo por hambre, en contra del exceso de soldados realizando muchas funciones, y desde luego a ese paso de las tierras utilizadas para el cultivo en tierras para ovejas. Y el origen de todos estos males, de los tres, es la existencia de la propiedad privada. Vamos a dejarlo aquí y inmediatamente vamos a otro video en el que vamos a hablar de la segunda parte de Utopía.